Bienvenidas a Los Tres Pies del Gato, soy Sonia y hoy os voy a contar mi técnica para acceder al inconsciente y cambiar situaciones. Ya en un vídeo anterior en el que os conté un caso curioso de descodificación en mis pies, os mencionaba esta técnica de acceder al inconsciente para cambiar las situaciones. En ese vídeo os contaba un caso concreto y los resultados que me daba. Y como esta técnica es muy poderosa y muy valiosa, os la quiero contar expresamente en este vídeo. Primero os quiero aclarar las diferencias entre el consciente, el subconsciente y el inconsciente, ya que creo que es necesario, es importante para saber dónde nos tenemos que dirigir para según qué cosas. Y aunque explicarlo es algo complicado porque para mí son conceptos que se entienden sin más vueltas, es una cosa que comprendes, voy a intentar hacerlo. Primero tenemos nuestra mente consciente, que todos comprendemos lo que es la que se encarga de procesar, racionalizar, pensar, organizar, verbalizar, y es la que ahora te hace mantener la atención en este vídeo. En un segundo nivel tenemos la mente subconsciente, y se llama sub porque subyace al consciente, es decir, está bajo el consciente o detrás del consciente. Este nivel es el que va a procesar todo lo que entra por tus 5 sentidos, y en función de esas percepciones te va a llevar en una dirección o en otra. Va a utilizar la información que le manda el inconsciente para mandar acciones a tu consciente. Es como el nexo entre lo más profundo, que es el inconsciente, y lo más externo, que es el consciente. El subconsciente es el nexo entre ambos. Este nivel, digamos que es el más emocional, el del corazón o el de las tripas. Y por último tenemos el tercer nivel, donde encontramos al inconsciente, y lo llamamos in porque está en lo más profundo de la mente. Este a su vez es el nexo entre tu ser, entre tu alma y la mente. Es el nivel más profundo de la mente y podríamos decir que es el más primitivo. El inconsciente no razona, solo reacciona. Su principal función es la supervivencia, mantenernos vivos, mantenernos sobreviviendo. Si encuentra algún problema, le va a dar la primera solución que encuentre más lógica y más conveniente, la más rápida y la más inmediata, aunque esta solución a lo mejor sea temporal. El inconsciente también es el encargado de mantener las funciones fisiológicas del cuerpo, es decir, que tu corazón lata, que bombee sangre, que los riñones filtren, etcétera, etcétera. Y por otro lado, almacena todos los datos que recogen los otros dos niveles, el consciente y el subconsciente. Los almacena como referentes para futuras situaciones y para responder de la mejor manera posible, tomando como referencia nuestras propias experiencias. Cuando el subconsciente le envía un problema para archivarlo, el inconsciente no lo archiva, sino que trata primero de buscar una solución para poder archivarlo. Cuando nos ponemos enfermos físicamente o tenemos algún tipo de dolencia, es porque nuestro inconsciente ha decidido que esa es la mejor solución para solucionar algún tipo de problema. Una vez aclarados estos términos, podemos acceder a nuestro subconsciente para calmarnos en una situación en la que nos encontremos alterados. Pero para solucionar o cambiar problemas más profundos, físicos o incluso patrones de comportamiento, debemos acceder al inconsciente. Ahora sí, os voy a contar mi técnica para acceder a él y cambiar su modo de actuar. Primero y lo más importante es saber el origen emocional de lo que nos pasa, de lo que tenemos. Esto nos facilitará la tarea en un 90%. Por ejemplo, en el vídeo de los pies os explicaba que la razón de yo tener heridas en los pies era impedirme el movimiento o ralentizarme el paso. Esto se debía a un miedo al fracaso o a un miedo a una traición. En caso de que no sepamos por qué nos ocurre lo que nos está ocurriendo, también podemos realizar esta técnica, esperando que el inconsciente se dé por enterado. Pues bien, una vez tenemos todo esto claro, tenemos que entrar en un estado de relajación. Lo podemos hacer con una meditación o con algún tipo de audio que nos lleve a un estado de relajación profunda. Por ejemplo, yo tengo un audio muy bueno de unos 30 minutos de duración que es la inducción a la relajación profunda. Lo que hice fue descargármelo en el móvil junto a una pista de música que también es relajante. Entonces lo que hago es crear una lista de reproducción y que se reproduzcan estas dos cosas seguidas. Primero la relajación y después la música. Entonces yo me tumbo, me lo pongo, primero suena toda la pista de relajación y cuando ya estoy en ese estado de relajación profunda empieza a sonar la música y ahí es cuando puedo actuar. También lo he hecho en meditaciones normales, primero digamos está la parte de entrar en meditación y ya después haríamos una meditación activa. Una vez hayamos entrado en el estado de relajación, todo se trata de visualización. Es muy importante visualizar todo el proceso de esta técnica para que adquiera fuerza. Para la mente, para los 3 niveles de la mente, todo
lo que tú imagines está sucediendo realmente. Es decir, si tú cierras los ojos y te imaginas una playa bonita, un árbol o a una persona enfrente tuyo, tu mente subconsciente e inconsciente se va a creer que realmente eso está pasando en ese momento. La mente de cada uno es un mundo y cada persona somos diferentes. Por lo tanto, mis visualizaciones seguramente no tengan que ver nada con las vuestras, pero yo os lo voy a contar para que os hagáis una mejor idea de todo este proceso y de toda esta técnica. Cada mente va a ir creando sus propios entornos, sus propios paisajes, sus propios simbolismos, así que lo único que debéis hacer es dejar que eso brote por sí solo. Para este proceso yo lo primero que hago es pedir ayuda a mi doble o gemelo, que ya os conté que cuando voy a verle, él se encuentra en una especie de valle que tiene un árbol y un lago detrás, unas montañas, y bueno, pues primero voy a él y le cuento lo que pasa. Después le pido que tenemos que ir a visitar al inconsciente. Cuando me guía hacia él, lo que hacemos es adentrarnos en este bosque y tras andar y andar, pues aparece ante mí, en mitad del bosque, una pirámide. La primera vez que la vi me quedé maravillada. Yo no estaba predispuesta a ver una pirámide, sino simplemente de repente vi una pirámide. Este es el simbolismo que sale de lo más profundo de mi ser. Seguramente a vosotros visualicéis otra cosa, puede ser futurista, puede ser abstracto, puede ser cualquier cosa. Bueno, pues el caso es que nos adentramos en esta pirámide, descendíamos por unos huecos, unas bajadas que había, y en lo más profundo abajo, allí estaba el inconsciente. En mí, mi inconsciente es una persona muy atareada que está detrás de un escritorio, lleno de carpetas y de torres de expedientes. Cuando entramos, mi inconsciente nunca nota nuestra presencia, él sigue trabajando, y le ves mirando expedientes, comparando, yendo para acá y para allá. Le tengo muy atareado archivando al pobre mío. A los lados de este escritorio y de mi inconsciente que está ahí, se extiende una biblioteca inmensa, llenas de más estanterías con más archivos y más carpetas. Él viene y va y nunca para. Entonces le saludo y es por fin cuando para y se me queda mirando fijamente, siempre sorprendido de que yo haya bajado allí. Entonces le explico el problema. Le digo que sé que trata de ayudarme, pero que esa no es la solución. Por ejemplo, en el caso de los pies, que causar heridas en mis pies no era la solución. No iba a impedir si yo fracasaba o no. Así que por favor, tenía que parar ese tipo de solución biológica e intentar buscar una realmente productiva. También le digo que esté tranquilo, que nada va a pasar, que no se aferre a los miedos de esos archivos que tiene, que no tienen por qué repetirse las cosas. Y por último le doy las gracias por su ayuda, y es que no hay una fórmula para hablarle, vosotros os tenéis que sentir libres al hablar con él. No tenéis que seguir ningún guión, ni lo que yo os he dicho, ni nada. Simplemente hablar con él y expresarle todo lo que se os pase por la cabeza para que intente comprender lo que vosotros le queréis comunicar, que es que deje de hacer una cosa porque no es la solución. A mí nunca me contesta. El inconsciente no contesta porque no razona las cosas, sino que simplemente reacciona. Así que simplemente se me queda mirando y cuando ha comprendido lo que le he dicho, reacciona. Una vez finalizado esta, digamos, pequeña charla, el doble, que no ha intervenido para nada, siempre está ahí observando, me lleva fuera. Y la visualización ya puede terminar de diferentes maneras. Este proceso puede durar muy poco o mucho, depende del problema que intentemos solucionar, o si es la primera vez que lo hacemos y nuestro cerebro va creando nuevos simbolismos, depende de muchos factores. La relajación que os digo duraría entre unos 15 y 30 minutos y este proceso de visualización duraría otros 15 o 30 minutos. Este tiempo parece muchísimo, pero como ya os he dicho en otros vídeos, el tiempo cuando estás en estos estados alterados de conciencia o meditativos pasa volando. A mí esta técnica siempre me ha generado buenos resultados. He cambiado cosas con éxito de una manera tan sencilla y tan simple. Por ello, os invito a probarlo y a contarme vuestras experiencias. Si tenéis cualquier duda del proceso, de alguna parte en la que no me he explicado bien, ya sabéis que me la podéis poner abajo, o cualquier sugerencia, cualquier cosa que se os pase por la cabeza, ponérmela abajo, que siempre os leo y siempre os contesto. También os diré cómo os estoy avanzando en esta serie de vídeos, que durante el mes de agosto solo vamos a subir un vídeo por semana, que será el de los sábados. El de los martes lo dejamos un poquito relegado, pero solo durante el mes de agosto. Y nada, espero que os haya gustado mucho este vídeo, que lo pongáis en práctica y que os sirva tanto como a mí. De verdad que no sabéis lo mucho que me ayuda. Y nosotros nos vemos en el próximo vídeo. Besos a todos.